Buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos a hacer esta sobremesa. Ustedes recordarán la charla que tuvimos hace 48 horas con el presidente del Colegio de Abogados, con Marcelo Elías, donde le planteamos que en aras y en pos y en honor a la institucionalidad que todos defendemos y todos queremos, lo más saludable para una sociedad es que sus instituciones opinen y participen. Cuando decimos opinen y lo remarcamos una vez más, no quiere decir necesariamente estar en contra, pero simplemente en determinadas cuestiones escuchar la voz de los expertos. Y ahora vamos también, en la jornada de hoy vamos a trabajar un poquito este tema, partiendo de una base. Me parece que, y esto no es privativo de Jujuy, sino de todo el país y por qué no de todo el mundo, vivimos en una sociedad cada vez más violenta. Sin embargo, vemos que los estados, y en este caso puntual Jujuy, no apela a las distintas herramientas que la ciencia está dando hoy para resolver esos problemas. Hoy vamos a hablar con Cecilia Agüero, que es la presidenta del Colegio de Psicólogos de la provincia de Jujuy, y con Alejandro Samar, que también es un psicólogo y trabaja como perito de parte. Quiere decir que cuando hay algún pleito, alguna de las partes lo puede convocar o no. Y nos vamos a detener en un punto que yo lo aprendí hace muchos años atrás, cuando leyendo alguna literatura descubrí que los belgas, en Bélgica, hace muchos años, habían implementado algo que se llamaba la autopsia psicológica. De eso vamos a charlar ahora, así que les pido 30 segundos y ya vamos con los invitados. Seguimos en esta sobremesa. Cecilia, muchísimas gracias por haber venido. ¿Qué tal? Un gusto, un placer aceptar la invitación y bueno, también es un gusto tener a mi compañero con Alejandro. Con Alejandro, gracias. Parte de la comisión directiva, así que un placer. A ver, yo partí afirmando que vivimos en una sociedad cada vez más violenta. ¿Es una sensación o ustedes desde su profesionalismo lo pueden percibir así? Sí, de hecho lo vivimos, lo vivenciamos desde distintos ámbitos, laboral, familiar, en el tránsito también hoy se está viendo muchísima violencia en lo que y se está abordando también la psicología del tránsito. Entonces vemos en todos los ámbitos que ha aumentado, se ha acrecentado la violencia y también las personas, digamos, están pasando situaciones en torno, digamos, a una vulneración en la salud mental, lo que ha generado también la pandemia, lo que dispone, digamos, muchas veces a este estado, ¿no?, de ansiedad, de irritabilidad, de malestar por ahí, que a veces no hay una autorregulación, entonces sale, va hacia el afuera, hacia las personas, hacia cosas, en el ámbito laboral, y en vez de, muchas veces hace una implosión y a veces hace una explosión, o sea, a veces hacia adentro y a veces hacia afuera. Ahora, Alejandro, este incremento, ¿no?, en la violencia que tenemos cada una de las personas, ¿se debe a la pandemia? ¿Se debe a la cuarentena? ¿Se debe a la incertidumbre? En realidad se debe a la humanidad. Nuestra especie es una especie que no aguanta mucho las diferencias. Tenemos una carga interna también en nuestra humanidad. Quiero recordar a un autor, Harari, quien escribe De animales a dioses en uno de sus libros, y especifica, digamos, que hay evidencia de genocidios, digamos, entre nuestros primos hermanos, digamos, dentro de nuestras especies, ¿no? En las islas de Flores. La diferencia es algo, digamos, que nos interpela de forma interna, y la cultura intenta regular esa convivencia. Toda situación que nos genere un aislamiento nos coloca en una posición de irritabilidad en muchas ocasiones, porque nuestra especie ha avanzado
y ha ido desarrollándose en tanto y en cuanto podemos tener conexión con los demás y podemos agruparnos. Si lo pensamos a nivel, digamos, un poco antropológico y de la antropología biológica, de la psicología, digamos, de la filogenia, tenemos que entender de que somos una especie que hoy podemos aglomerar millones de personas. ¿Qué otra especie lo hace? Ninguna. Entonces, esta particularidad que tenemos nosotros de tener contacto con el otro es algo que buscamos constantemente. Este farfulleo, la posibilidad de comunicarnos, de poder hablar, de trasladar un comunicado de grupos en grupos, ¿sí? Es algo que viene hace muchos años, muchos siglos en nuestra especie. Ahora, usted hacía mención recién, Alejandro, a que cuando nos mandan un confinamiento, eso ya nos produce algún grado de irritabilidad. Ahora, mi pregunta es, ¿el confinamiento o la forma en que nos mandan al confinamiento? Porque una cosa es que venga un señor y me convenza a mí de que mejor me quede en mi casa, a que venga un señor y que me dé una orden y me pare los policías en el puente. La realidad es que ambas situaciones producen una incomodidad, ¿sí? Obviamente que si hay una situación impuesta, produce mayor incomodidad. Yo hice un posgrado en ejecución penal y psicología, y la ejecución penal trabaja muchísimo las características de lo que produce un aislamiento, porque las instituciones penales, uno queda aislado y privado de libertad por un delito, ¿no es cierto?, por haber cometido un delito. Y ahí se producen ciertas particularidades. Por eso la apuesta en el desarrollo de tantas actividades dentro de las instituciones penales para evitar justamente y rehabilitar la conducta social en materia de psicología, para generar buenas adaptaciones, aún estén aislados, ¿sí? La imposición de un otro siempre nos genera un malestar, porque está contrapuesto tal vez al deseo propio. Claro. Por supuesto que es mayor si no hay una explicación al respecto, ¿sí? Si no hay un fundamento. Yo creo que los estados, digamos, en materia de comunicación se han esforzado mucho por intentar persuadir a la sociedad. Desde la información médica, en el caso de COVID, desde la información médica, desde los datos estadísticos, sin intención de generar caos y temor, pero también con la intención de generar extremas prudencias. Lo cierto es que si no hay orden... Me parece que le erraron. ¿Cómo? Me parece que le erraron el mensaje, porque lo que se generó es temor, más que extrema prudencia. Sí. O sea, uno tenía temor a salir a la calle, temor a la policía, temor a que me metan preso por caminar con el barbijo mal puesto. Sí, es cierto de que una de las emociones básicas que nos produce cualquier tipo de sensación de tener una consecuencia respecto de lo que yo hago, no ponerme el barbijo, y genera, digamos, la idea de la consecuencia que puede causar. Y debido a las normativas que hay, digamos, las multas y todo este tipo de cosas, obviamente que aparece una formación, una cuestión reactiva de temor, ¿no es cierto?, a todo esto. Pero la realidad también es que yo intentando, digamos, en este manto, digamos, de neutralidad, es que si no se mantiene un orden, también hay caos, de ambos lados. O sea, intentar, digamos, equilibrar esa balanza constantemente es el mayor de los desafíos que hay. Porque la sociedad también, y en esto creo que tenemos que hacer mea culpa todos, digamos, ¿no? Una reflexión social entre todos. También, digamos, necesitamos, pareciera de ese otro, ¿no?, que nos dice constantemente a dónde tenemos que ir, y evitamos una reflexión interna, ¿no?, constante. Han habido grupos humanos que no han necesitado ni siquiera que se les explique la normativa de los cuidados al respecto, porque eran comunidades con un alto grado
de conciencia de la situación y el malestar. Y de confianza en quién daba la directiva. Claro. Esa es la clave. Ahora, Cecilia, ¿por qué yo no veía un psicólogo, el colegio de psicólogos, perdón, opinando sobre diciendo, miren, esto hay que decirlo de tal manera, no sobre la pandemia, porque esa es una expertise de los virólogos, pero sí sobre cómo tratarnos a nosotros como ciudadanos? Sí, habíamos el año pasado hecho una petición al respecto de que colegas, sobre todo de salud y que están en el día a día y que han sido considerados desde el momento uno esenciales, que pudieran participar del COE. Creo que hubo uno o dos programas en el cual participaron, pero sí es real que hizo falta mayor participación. Pero sí rescato que muchos periodistas nos han llamado a muchos psicólogos a participar en programas, por lo cual, digamos, también agradezco que el periodismo ayudó a que las familias, la comunidad pudiera escuchar a un experto en relación a qué hacer con los niños, a cómo tratar con respecto a la educación, a cómo tratar de autorregular nuestras emociones, a cómo frenar nuestro miedo. Entonces eso estuvo bueno porque también en medio de la pandemia es como que se jerarquizó un poco la profesión y la salud mental, se empezó a hablar más de salud mental. Pero sería bueno que se institucionalice. Bueno, eso sí, esto, es ¿no otro cierto? tema. Sí. Me parece que hacia ahí tendríamos que ir. La realidad es que la psicología en relación a otras profesiones se ha ido estableciendo bajo un mérito de lucha constante. Yo quiero rescatar, digamos, la posición de la FEPRA, que es la Federación de Psicólogos de la República Argentina, que nuclea nuestro colegio, porque gracias a la labor de toda esta comunidad que integran los colegios, hemos podido salir de luchas tremendas. Hasta hace un par de décadas atrás, los psicólogos no podíamos hacer psicoterapia, no podíamos emitir un diagnóstico, estábamos totalmente limitados y éramos tesistas. Y la realidad es que, bueno, es una profesión en la cual hemos tenido que ir constantemente generando la oferta y la disponibilidad por parte de la profesión para que las instituciones comprendan el valor que tiene. Creo que esto ha sido, en el caso de la psicología, altamente beneficioso, porque los psicólogos han podido salir a mostrar, digamos, la importancia que tenía hoy la profesión, la efectividad que tenía hoy la profesión. Y un dato, por ejemplo, para contextualizar esto, personas en aislamiento que de repente han consultado por un déficit de atención y han sido atendidos de forma oportuna por un psicólogo que logró hacer una evaluación neurocognitiva en el momento oportuno y se les dio la medicación adecuada por medio del médico neurólogo, y eso produce de que no transcurra una enfermedad progresiva. Una situación más grave. Exacto, entonces eso, estas pequeñas situaciones, y no estoy hablando de números menores, yo en mi propio consultorio he podido comprobar que un 30% de consultas aproximadamente en relación a materia de demencia, claro, luego del COVID, ¿no? O sea, Sí, por otro lado también creo que tiene que ver con esta mirada hegemónica donde por ahí participaban a lo largo de los años solamente los médicos, ¿no? Recién ahora en los últimos años como que se está haciendo interdisciplinario y el camino es ahora en red, ¿no? Es como la nueva forma también de liderazgo que se empieza a ver en el mundo y de forma global, que ya no es una forma verticalista, sino más horizontal, que es el aprendizaje al cual vamos, ¿no? Claro. Y tal vez así, de forma horizontal, también podamos ir de a poco erradicando las violencias, porque la violencia también es una responsabilidad de todos, no solamente del violento y del que padece la violencia, sino del que está a la par, del que conoció, claro, del que escuchó, del que está más lejos también, porque también tenemos que hacer hincapié en la prevención, que es algo que no se está haciendo, ¿no? Ahora, y esto voy al tema cuando Belén, nuestro productora, lo llamó, le dijo que me interesaba hablar de la autopsia psicológica. Y esto tiene que ver con este caso reciente, ¿no? De este abuelito que desapareció hace 20 días, ha ido a cobrar su jubilación y resulta ser que apareció en el río Los Alisos
según la autopsia, el señor se desbarrancó, tenía todas sus pertenencias, o sea, se descarta lo del robo, y la justicia dice, bueno, listo, fue una muerte accidental, ¿sí? Que es muy probable que así haya sido, un hombre mayor. Ahora, mi pregunta es, ¿se convocó a la psicología para hacer una autopsia psicológica y saber por qué ese señor terminó en ese lugar? Lo pongo nada más que a manera de ejemplo este caso, ¿no? Particularmente yo tuve la oportunidad y agradezco a quienes confiaron en mí de haber participado en grupos de criminalística y poder haber aplicado mi conocimiento ahí, principalmente en el Poder Judicial y posteriormente en el Ministerio Público de la Acusación, que ejercí hasta diciembre. Cuales agradezco a esas instituciones porque me han permitido la experiencia para poder desarrollarme. La autopsia psicológica es una herramienta que permite, luego de todo el procesamiento y elaboración de pruebas médicas, autopsia médica, procesamiento de muestras, el área de criminalística emitiendo su informe, las testimoniales, y una vez que se ha llegado al final de toda esa instancia, se puede pedir este recurso. ¿Pero por qué se pide este recurso? Porque hasta aquí lo que hay que saber es si existe duda del fallecimiento. Porque si las pruebas arrojadas no han dado marco a ninguna duda de una incidencia de tercero, que es algo, y esto con total prudencia lo digo y lo puedo decir con experiencia, es muy difícil que un fiscal no pida una autopsia psicológica o no realice un paso más si no está seguro de lo que ya tiene. Cuando está seguro de lo que tiene, porque certeza absoluta. Tiene un marco de certeza, porque realmente yo los he visto trabajar en ese sentido. Puedo nombrar a varios de los fiscales que me han convocado para hacer autopsia, y es muy difícil, honestamente lo digo. He visto los expedientes, he trabajado al lado de los ayudantes fiscales, he trabajado con la dirección de criminalística, y es muy difícil que, si de esos elementos probatorios haya quedado duda, no pidan una instancia más. De hecho, hemos hecho muchísimas. Hemos tenido un suicidio. O sea, es una práctica habitual la hecho autopsia muchas psicológica. Se empezó a hacer, la primera persona que hizo aquí una autopsia psicológica fue la doctora, si no me equivoco, la doctora Mabel Sánchez, fue una de las pioneras en realizarlo, médica psiquiatra. Posteriormente, en el departamento médico se empezaron a hacer. Luego yo, con algunos colegas también dentro del departamento médico del Poder Judicial, hice varias autopsias, y posteriormente en el Ministerio Público de la Acusación, cuando se crea la ley del ministerio y me convocan a trabajar ahí, yo desde mi primer año que trabajé ahí hice autopsia psicológica. Pero sí, cuando amerita, porque claro, tiene que ser un punto de inflexión, o sea, el fiscal tiene que haber quedado sin ningún otro tipo de recurso y que todavía tenga duda de si hubo la posibilidad de incidencia de un tercero. Claro. ¿Sí? También la autopsia no se pide solamente en relación a eso. Esta herramienta se puede pedir para entender principalmente el comportamiento de la persona oxidada. Claro. Y ese comportamiento de forma retrospectiva. Una vez que se establece ese comportamiento, uno establece un riesgo, ¿sí? Y eso está protocolizado, es un riesgo, y de acuerdo al riesgo que establece, para sí o para tercero. Porque no es solamente en los casos de suicidio o de muerte dudosa. Si mi memoria no me falla, comenzaron trabajando esto, los casos de suicidio, claro, y después han ido ampliando la práctica de autopsia hacia otro tipo de hechos. Incluso los casos de homicidio, porque si no es lo mismo un homicidio explicado de forma sin el dato de que la persona que ha fallecido tenía un retraso mental, ha explicado desde ese lugar y entendiendo por qué el comportamiento de la víctima fue conducida a ciertos lugares, porque era vulnerable, fácil de sugestionar. Entonces, la explicación que da la autopsia psicológica ayuda a dilucidar al fiscal y a los jueces, ¿sí? El comportamiento de esa persona. Entonces, es una herramienta que puede ser usada en distintas instancias, claro, incluso en el consultorio.
De repente una familia que ha sufrido el fallecimiento de alguien y quiere saber, porque necesita en su duelo que está atravesando mayores datos. ¿Por qué murió? Entender y tener mayores datos del fallecimiento de ese familiar, convocar a un psicólogo particular a realizar la labor. Y no tiene una instancia judicial, claro, ni mucho menos de ese estilo. Ahora, Cecilia, además de Alejandro, por supuesto, tenemos muchos psicólogos en la provincia de Jujuy preparados para hacer este trabajo. Sí, todos los que están en tribunales están realizando ese trabajo. De hecho, el año pasado, con el aumento de la tasa de femicidios, sé que colegas estuvieron trabajando en esos casos. Así que haciendo pericia psicológica, vos debes saber. Sí, lo real es que es necesario un entrenamiento, claro, previo. Es necesario un entrenamiento que yo agradezco a quienes han sido formadores míos, porque es un entrenamiento que no es fácil de conseguir. No cualquier psicólogo puede iniciarse de forma individual a realizarlo, ¿sí? Y ese entrenamiento... ¿Necesita un maestro? Es necesario que alguien nos guíe, y además esto de hacer la autopsia psicológica de forma individual tiene sus riesgos, porque la mejor autopsia psicológica es la que se establece en equipo. El licenciado en criminalística, el licenciado en psicología, el médico forense. No es que el psicólogo se encierra con los antecedentes de la persona que murió y escribe. Es una forma. Parte de un equipo. Es una forma. Yo particularmente, cuando se realizó en el Ministerio Público de la Acusación, fue de forma interdisciplinaria y creo que fue la mejor de las maneras de realizarla, donde estaba el doctor en su momento Robles Ávalo y luego el doctor Monte de Oca y el doctor Alba, que son médicos muy bien formados, a quienes he podido, digamos, consultar todas las dudas, porque uno no es médico. Claro. Y hay cuestiones técnicas de la medicina. Recuerdo los licenciados en criminalística que aportaron todo su tecnicismo y que uno podía entender la escena. Entonces, desde ese lugar uno va estableciendo, y como le explicaba, esto es un protocolo. Respetando el protocolo, por supuesto, más la experiencia que uno va adquiriendo, uno logra establecer el riesgo, ¿sí?, de tanatalidad, o sea, para sí o para tercero, ¿sí?, que podía haber tenido esa persona. Entonces, algunos creen que una autopsia psicológica la puede realizar solo desde el área de la medicina. Eso para mí es un desconocimiento de la herramienta. La autopsia psicológica, la mejor manera en la que funciona esa herramienta es de forma interdisciplinaria. Cecilia, ¿en qué estadio están los psicólogos en la provincia de Jujuy? Ahí voy ya a su rol institucional. Sí, ¿a qué se refiere con estadio? ¿Están reconocidos? ¿No están reconocidos? Creo que con la pandemia... La sociedad todavía necesita saber más cuál es el trabajo del psicólogo. En esta pandemia, la verdad que muchas personas han reconocido al psicólogo, han acudido al psicólogo. Hay mucha demanda ahora en los consultorios, tanto privados como públicos, entonces yo creo que hizo esto de que ya no es el psicólogo para los locos, que antes estaba esto, ¿no? Yo soy de esa generación. Sí. Bueno, siempre se opinaba eso, y ahora yo creo que nos hemos podido todos relajar, e inclusive nosotros hemos necesitado también la escucha, y de hecho nosotros tenemos que hacerlo, y tenemos supervisión. ¿Una persona va al psicólogo porque necesita con quién hablar? Es una necesidad, simplemente a veces necesitas esta escucha, necesitas sacar lo que tenés adentro, y el especialista, que no solamente es una escucha como hablar con un amigo, sino que es la escucha experta. Seguramente una bestialidad lo que le voy a decir, pero tengo muchos amigos y dicen, ¿para qué voy al psicólogo si me puedo juntar con un amigo a tomar un café y charlar? Bueno, esa es la gran diferencia, porque está esta escucha experta, ¿no? Esta escucha activa que puede, desde la profesión, emitirte... Un psicólogo es un profesional formado en materia de psicopatología. Es una persona que entiende cuáles son los límites de un comportamiento y que al mismo tiempo respeta subjetivamente el deseo de esa persona. Claro. Esto que parece tan fácil de decir o tan cortito de decir, muy difícil es que alguien que no tenga el entrenamiento adecuado lo haga. Lo pueda hacer. Además, también no solo el entrenamiento, sino
la preparación personal que no pasa por una facultad, sino también por una actitud de vida. Por una actitud de cada profesional psicólogo que también realiza su trabajo personal. Sí, por otro lado, devolverle también al paciente el acto de responsabilidad frente a lo que yo me tengo que hacer cargo, ¿no? Que eso, Claro. quizá el amigo a lo mejor te dice, no, pero hace esto, hace lo otro, no. Y nosotros le devolvemos la responsabilidad al otro, no, hacete cargo, fíjate y bueno, tomamos las mirá, decisiones. claro, exactamente. Cecilia, muchísimas gracias por Un haber placer, venido. un gusto y Alejandro, saludos a la gracias, porque comunidad. realmente fue una charla muy linda donde aprendimos muchas cosas. Bueno, muchas gracias por haber gracias, venido. muy amable. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Dios mediante, nos juntamos el próximo lunes acá y hacemos otra sobremesa. Quédese que ya viene Pálpala hoy. Chao, gracias.